que es la creación de ese observatorio de datos, que sería un espacio donde conseguir esa transparencia que tanta falta le hace al sector. Para contarnos lo que se está haciendo dentro del proyecto, nos acompañan Patricia Gómez Agrela, de COSE, la Confederación de Silvicultores, y Sigfredo Ortuño, de la Escuela de Ingenieros de Montes, de la Universidad Politécnica de Madrid. Así que muchas gracias a los dos y os dejo presentar. Ese lo podéis poner, si queréis, en la cabeza o en la mesa, igual para como estáis. Muchas gracias, Aida. Bueno, pues vamos a intentar ser lo más breves y concisos posibles, dadas las horas, el agotamiento y bueno, porque ya se ha dicho mucha información aquí. A mí, bueno, yo creo que ya muchos de los que estáis aquí me conocéis. Como ha dicho Aida, soy Patricia Gómez, soy la gerente de la Confederación de Silvicultores de España y represento a los propietarios forestales privados a nivel nacional, es decir, de toda España. Bueno, somos un socio más del grupo operativo Resinlab y nosotros, bueno, pues teníamos la tarea de hacer un observatorio de datos, ¿no? Que cuando diseñamos el proyecto, pues dijimos, qué bien, qué interesante, pues vamos a trabajar con datos, a ver si podemos conocer más de este sector de la resina, porque ya lo habíamos hecho con otros sectores, con otros productos del sector forestal, con la madera, con el corcho ya. Pero bueno, nos hemos encontrado pues con, pues bueno, ha sido como abrir un melón y nos hemos encontrado pues con muchas dificultades que ahora, bueno, ahora os explicaremos. Pero bueno, el objetivo de, como os digo, ¿no? Pues el objetivo es la creación de un observatorio de datos para garantizar la trazabilidad y la transparencia y facilitar la toma de decisiones, ¿no? Nosotros pues vimos que había pues una necesidad que era de conocer el propio sector, de un montón de datos que no se tenían. Y cuando nos hemos puesto a trabajar, llevamos ya un año trabajando en esto, lo que vamos a hacer ahora es presentar un avance de lo que llevamos hecho del observatorio. Quiero aclarar que los datos que vamos a presentar ahora, pues necesitamos depurarlos y estamos ahora contrastándolos. También nos hacen falta completarlos con algunas provincias que nos faltan. Pero bueno, que esperamos que en marzo de 2023, que es cuando se acaba este proyecto, pues poder ofrecer ya el observatorio completo, ¿no? Y con todos los datos que queremos, con datos de calidad. Y bueno, pues bueno, los que cuando empezamos a trabajar en esto lo que vimos es que ¿así? Bueno, entonces lo que vimos es que había información que estaba muy dispersa, muy desorganizada y alguna de ellas de muy difícil acceso. Entonces, pues bueno, la idea que tenemos desde el grupo operativo es centralizar esa información, organizarla y tener datos en abierto, pues para que, bueno, pues para que la gente, los usuarios, puedan utilizarlo y como decimos aquí, pues bueno, pues conseguir mayor movilización del recurso y sobre todo aportar esa transparencia que tanto ansiamos, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer hincapié en que hemos estado trabajando en crear una metodología y unos índices que sean fácilmente reproducibles, ¿vale? Para que esto se haga ciencia. Y también que el objetivo de este observatorio es caracterizar un sector que hoy por hoy, pues bueno, tenemos muchas lagunas, mejorar las relaciones entre todos los eslabones de la cadena, entre propietarios industriales, resineros,
otras industrias, de consumidores. Y bueno, y contribuir un poco a dar estabilidad a este mercado que, como vamos a ver, pues bueno, está sujeto a muchas, pues a muchas variables y tiene muchas fluctuaciones, y poder diseñar medidas acertadas y políticas que realmente pues bueno, pues puedan ayudar al sector. Ese es el objetivo de este observatorio. Pues bueno, hemos empezado a trabajar con índices de precios anuales, ¿no? Con una metodología de series históricas e indicadores, y también hemos hecho estudios de rentabilidad de explotaciones, ¿no? Haciendo matrices de sensibilidad por zonas, y a escala árbol, a escala resinero y a escala hectárea. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque ya enseñaremos el estudio más adelante. Pero bueno, hemos tenido como indicadores económicos del sector, hemos tenido en cuenta las producciones y los consumos intermedios para obtener el valor añadido de la actividad, otros ingresos y gastos para obtener el margen bruto, los costes de la mano de obra para obtener el margen neto, y costes de la tierra mediante el método del valor potencial del suelo para obtener el beneficio de la explotación. Y una vez obtenidos estos datos, pues ya podemos calcular el BAN y el TIR de las explotaciones resineras, que son los que nos dicen si nuestro monte, nuestra explotación es viable económicamente o no. Y luego, para elaborar esos índices, pues hemos tenido que hacer un estudio de factores que, pues, como son el tamaño de la explotación, el grado de mecanización, el turno, la producción, el mercado, el estado fitosanitario de esa masa, las limitaciones legales, el régimen fiscal, otro tipo de inseguridades jurídicas, riesgos que se asumen, el estado de abandono, la ausencia de relevo generacional, en fin, que hemos tenido en cuenta un montón de factores que influyen en esa variabilidad, ¿no? Y luego, pues como producto final, que yo creo que es algo que muestra muy bien, que es como una radiografía del sector, pues hemos hecho la balanza comercial de la resina, que yo creo que es algo muy interesante para poder entender nuestro sector. Y este observatorio de datos que hemos empezado a hacerlo está íntimamente ligado con otro resultado del proyecto, que es el establecimiento de un sistema de apoyo a la cooperación científico-técnica. O sea, no queremos que esto sea un observatorio de datos sin más, sino que esto pueda servir para, a través de una red de expertos que estamos elaborando en estos momentos, un listado, para dar asesoramiento para que esta actividad pues bueno, se pueda incrementar y pueda desarrollarse. Bueno, hasta ahora este observatorio de datos hemos empezado a nutrirlo con datos de producción por provincia, por número de resineros por provincia, unos rangos de precios para conocer las tendencias y cómo evoluciona el mercado, la superficie de Pinus pinaster y datos de comercio exterior, es decir, importaciones y exportaciones de miera, colofonia y aguarrás. Estamos en ello, vamos a presentar ahora un avance. Y con el tiempo nos gustaría ampliar ese observatorio a otros datos, como son el precio de alquiler de los pinos resinados por provincia y los precios de los materiales que utilizan los resineros, ¿no? Para complementar ese observatorio y sea algo, una herramienta útil, ¿no? Pues bueno, hemos empezado a recabar datos, que ha sido una labor pues bastante ardua, porque no es fácil, no hay un sitio donde mirarlo, hay que ir en busca del dato. Entonces hemos bebido de varias fuentes, algunas bueno, pues han sido asociaciones forestales, administración autonómica, ha sido ministerio, ha sido publicaciones que tenemos de otros proyectos, de estudios. Y bueno, pues más o menos, como digo, estos son estimaciones, tenemos todavía que depurar datos. Bueno, pues ya tenemos más o menos un número del empleo que genera esta actividad, ¿no? A día de hoy, pues bueno, tenemos este dato que es, ya digo, que es una estimación, ¿no? De total de resineros, que es de 921 en toda España. Bueno, 922 porque no hemos contado el resinero asturiano que estaba esta mañana con nosotros y no lo habíamos contabilizado. Pero bueno, en Castilla y León es donde más resineros hay, con 736.
Luego va Castilla-La Mancha con 85 y luego va Extremadura, bueno, perdón, luego va Extremadura con 100 y luego Castilla-La Mancha con 85. Ya digo que estos datos todavía pues tenemos que depurarlos, ¿vale? Y bueno, pues eso, es la estimación por comunidades autónomas. Hemos visto que la mayoría, es decir, el 95% son trabajadores autónomos, pocos están organizados, luego vendrían cooperativas, que hay pocas en España, y luego pues en menor medida también empresas de trabajos forestales, pero la mayoría son trabajadores autónomos. Luego también estamos viendo cómo las ayudas a los resineros. Bueno, pues existen en las 3 comunidades autónomas que son más resineras, en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Bueno, esto es un estudio pues, muy, muy preliminar porque muchas de estas ayudas se están diseñando ahora, todavía no han salido. Pero bueno, en Castilla y León se han dado ayudas en León, en Soria y en Ávila. Aquí podéis ver el año y la cantidad máxima que se dan y el número de beneficiarios. Y bueno, luego en Castilla-La Mancha se han dado en Cuenca y en Guadalajara. Y bueno, también están en Extremadura, pues estos del año pasado y este que se están también diseñando. Entonces son ayudas para fomentar, hemos visto que bueno, que son ayudas que, como digo, algunas de ellas, como las de Castilla y León, están todavía en proceso que todavía no han salido, que se están terminando de desarrollar y que hemos visto que fundamentalmente son para desarrollar el asociacionismo y para la limpieza del monte. Entonces, bueno, pues eso yo creo que no voy a entrar mucho en detalle porque creo que se van a analizar en otro bloque. Otro de los datos que hemos podido obtener es la distribución de la superficie de Pinus pinaster por comunidad autónoma y por titularidad de la propiedad. Como podéis ver bien, ¿no? El diagrama de barras, bueno, pues donde se ven que, bueno, que la comunidad autónoma con mayor superficie de Pinus pinaster es Galicia, aunque luego es la que menos se resina, y la titularidad predominante es la de monte privado. Luego vendría Castilla y León, pues con unas 400.000 hectáreas aproximadamente, donde hay mayor predominio de monte de utilidad pública que privado. Luego vendría Castilla-La Mancha con 270.000 hectáreas más o menos, la mitad monte público y la mitad monte privado. Y luego ya vendrían otras como Andalucía y Aragón y bueno, y luego estaría Extremadura, con unos 180.000 hectáreas. Y lo que sí hemos visto es que la mayoría de los montes que se resinan son de titularidad pública. Esto es un mapa que viene a decir lo mismo sobre superficie de Pinus pinaster. Ahí se ve bien lo que son las masas de pinaster de la región mediterránea, de las masas pinaster de la región atlántica, que en total suman 1.792.000 hectáreas. Pero no quiere decir que todo esto se resine, porque como vamos a ver más adelante, pues este sería nuestro potencial. Tenemos masa importante de pinaster, pero producimos poco. Es decir, no todo está en explotación y no todo se resina. Esto más o menos es lo mismo. Son las regiones de procedencia de las masas de pino pinaster. Bueno, y esto es una de las fuentes de las fuentes que hemos bebido para obtener estos datos. Como os hemos dicho, pues una ha sido de la industria, que les pasamos una encuesta donde le pedíamos estos datos, y otras fuentes son como las que hemos citado antes, ¿no? También hemos hecho procesos participativos con resineros y bueno, pues con técnicos de la administración. Y bueno, ya hablando de la evolución de la producción y de los precios de la resina a nivel nacional, pues bueno, aquí podéis ver, pues bueno, como hemos visto, que es como también no solo como ha mostrado Alejandro Cunningham, esas gráficas que eran así,
de la variabilidad tan grande, ¿no? De la fluctuación que tienen los precios, pues la producción también. Y bueno, pues España más o menos ahora produce alrededor entre 10.000 y 12.000 toneladas al año. No es una producción muy grande. El consumo nacional es mayor de lo que producimos. Esto lo que nos hace es que tengamos que importar materia prima, miera y también colofonia y acorras de fuera. Y bueno, pues eso bueno, pues nos hace, como veremos en las conclusiones, pues ser un país dependiente, a pesar de que tengamos esas masas de pinopinaste. Y bueno, esto es la evolución de la producción de la resina a nivel autonómico. Vemos como Castilla y León es la más productiva de todas. Luego vendría Castilla-La Mancha y luego vendría Extremadura. Y las demás comunidades autónomas resineras, pues bueno, tienen una producción pues bastante más residual. Bueno, y aquí ya entramos en el tema de los precios, que ya se lo dejo a mi compañero Sifredo Ortuño, que es profesor de Economía de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, pues como estamos compartiendo el trabajo, pues va a explicar ya el tema de precios y de comercio exterior. Muy bien, gracias Patricia. Bueno, yo quería comenzar agradeciendo la colaboración que hemos tenido de los diferentes agentes del sector resinero para poder contrastar la información que teníamos y poder depurar los datos. Como ha dicho Patricia, ha sido fundamental para poder hacer este trabajo en el cual todavía estamos depurando datos. Como ha indicado Patricia, el objetivo era el de tratar de aportar transparencia a un sector que tiene ciertas dificultades en este tema, a través de 5 indicadores económicos, como ha dicho Patricia: precios, balance de la madera, rentabilidad y comercio exterior. Queríamos también dejar claro que la idea es aportar datos del sector, entendiendo que el sector lo conforma una cadena de valor. Una cadena de valor que empieza en la propiedad, que sigue por el resinero y que continúa por la industria, de primera transformación como de segunda transformación. Hasta aquí hemos llegado o hemos tratado de llegar, si bien somos conscientes que después de esa segunda transformación hay una industria de demanda final que es también ya muy compleja y que se nos escapa, ¿no? Industria química, alimentación, farmacia, etc. Hasta ahí no hemos podido llegar. Bien, el primer indicador es, como es normal, el de los precios, la evolución de los precios, que lo hemos hecho en base 100. Y lo primero que quería decir es que el precio no es más que un equilibrio entre oferta y demanda. Hablar del mercado nacional no tiene ningún sentido. Es decir, no existe un mercado nacional de productos relacionados con la resina. Nuestro mercado es el que acaba de explicar en su ponencia Alejandro Cunningham. El mercado es el mercado internacional. Por tanto, no existe un mercado nacional y por tanto no podemos pensar en términos locales, en términos regionales cuando hablamos de la formación de precios de estos productos. Quizá en el caso de la miera podríamos hacer alguna excepción, porque también España es una excepción en la fijación de precios de la miera, pero desde luego no en los productos que en definitiva van a marcar la tendencia de los precios de la miera a futuro, como son la colofonia y el aguarrás. Esta es una cuestión que me ocurre con mucha frecuencia. Yo soy profesor de economía forestal, hoy estoy hablando del mercado de la resina, en otras ocasiones, en otras jornadas, mercado de la madera, de otro tipo de madera, del corcho. Y esto es muy frecuente el escuchar, sobre todo en los eslabones primarios de la cadena de valor, los resineros, los propietarios, de la necesidad para la supervivencia del sector de una estabilidad de precios como elemento esencial para poder garantizar esta supervivencia del sector, entender la supervivencia del propietario y de los resineros, pero que, repito, se puede extender a corcheros, se puede extender a maderistas, etc. Sistemáticamente en todas estas jornadas a las que me invitan, pues debo ser el aguafiestas de todas estas jornadas, porque en todas tengo que decir lo mismo. Los mercados nacionales de este tipo de productos, de estos commodities, como bien los ha descrito Alejandro Cunningham, no existen.
existen son mercados internacionales. Y los mercados internacionales, pues desgraciadamente se caracterizan por lo que nos acaban de explicar. Pues porque las fluctuaciones pueden depender de cuestiones completamente ajenas a cualquier posibilidad por parte de España de manejarlo, cuando España no deja de ser, en la mayor parte de estos productos, un país marginal, entiendo por marginal que el volumen de producción es muy pequeño dentro del volumen total. Claro, en un equilibrio de precios, de oferta y demanda, cuando tenemos a China o la India dominando el 40% de esa oferta o de esa demanda, lógicamente estos países van a ser los que van a determinar la evolución de los precios. Y por tanto, esta evolución, esta volatilidad que Alejandro nos ha presentado anteriormente es la que lógicamente está reflejada en la gráfica de evolución de precios que nosotros presentamos. Una enorme volatilidad. Y con esta enorme volatilidad, plantearnos que en los elementos iniciales de la cadena de valor pueda garantizarse una estabilidad de precios como garantía de futuro, simple y llanamente es una quimera. Insisto, es una quimera para el sector resinero, es una quimera para el sector corchero, es una quimera para el sector de la madera, etc., pero también para el ganadero, también para el agricultor, etc. Esto no es posible. Con esto no quiero decir que efectivamente la supervivencia del sector requiere que haya producción. Eso ya se ha hablado aquí, es una obviedad. Y que esa estabilidad de ingresos se debería tratar de lograrse. Y yo pues no voy a ser, desde luego, el que diga lo contrario, pero tengo muy claro que si se quiere lograr alguna estabilidad de ingresos, tendrá que ser por otra vía, no por la vía del mercado. Tendrá que ser por la vía de la política agrícola común, si es que la política agrícola común quiere considerar la actividad resinera como una actividad subvencionable, no lo sé, o las hectáreas. Tendrá que ser por el famoso pago de servicios ambientales, que de tanto hablar de ello, yo no sé si alguna vez lo veremos, o tendrá que ser por razones sociales, la España vaciada, a los representantes de esto, es decir, pero tendrá que venir por estas vías. ¿Cierto? Por las mismas vías para las que llega a un agricultor y ganadero la estabilidad de sus rentas, que desde luego no viene por la vía del mercado. Pero si esto lo llevamos a este sector, donde en todos los sectores están sometidos a una gran volatilidad, porque los mercados internacionales son volátiles, cuando hablamos de sectores, y podemos verlo, lo hemos visto anteriormente en la ponencia de Alejandro, pero lo podéis ver aquí en este gráfico, donde la volatilidad hace que de un año a otro las variaciones puedan ser de un 200 o de un 300%, cosa que tampoco ocurre en el sector agropecuario, no vemos esas volatilidades, en este sí. Por supuesto, la estabilidad de precios garantizada a través de un mercado estable es simple y llanamente imposible. Esa es una opinión que, bueno, está aquí reflejada, que aquí tenéis el gráfico, aquí tenéis la volatilidad, lo acabamos de ver con Alejandro, este está en base 100 y por eso presenta una variación distinta, porque está hecho 2001 es base 100, tan pequeña que ya mi vista, 2001 hasta el 2021, es decir, son 20 años. Base 100, veis cómo... ¿Por qué hemos utilizado el sistema de base 100? Porque luego nos permite hacer comparaciones, por ejemplo, en el 2021 podemos saber en qué nivel está la miera o la colofonia o la guarás en términos de comercio internacional o de miera nacional, y lo podemos comparar, por ejemplo, con indicadores en base 100 que tenemos de costes. Puede ser el caso de los salarios, que por poner un ejemplo, pues en este momento están según si es el salario mínimo interprofesional, 219, si es el salario mínimo, 155. Bien, pues ahí podemos comparar que la miera está en 143, la colofonia en 122 y la trementina en 747. Obviamente, el utilizar el base 100 nos permite saber cuál es la evolución de los precios de estos productos que marcan el sector, colofonia, guarrás y miera, frente a lo que pueden ser los costes. He puesto el coste salarial, pero lo podemos hacer para el conjunto de los costes porque esa información sí la tenemos. Normalmente trabajamos en base 100, en medio rural tenemos muchísimos indicadores de costes de producción en base 100 y nosotros lo que hemos pretendido es normalizar este sector. Es decir, si en el conjunto del sector agrario esta es la metodología que normalmente se utiliza, que es en la base 100 para poder ver los incrementos anuales y por tanto poder establecer las comparaciones con respecto a las variaciones que presentan los costes de producción, pues lógicamente los tengo que hacer también. Pero desde luego curvas con semejantes niveles de variación que hemos visto anteriormente y que podemos ver ahora en esta gráfica, esto sí que es muy característico, para nuestra desgracia,
del sector resinero. Presenta una gran volatilidad, una enorme volatilidad. Y por tanto, con esta volatilidad, repito, plantearnos esa estabilidad de precios que se reclama en determinados foros, ¿no? Porque todos hemos estado en foros donde se ha reclamado, y además se ha reclamado desde un punto de vista de una falta de, digamos, de análisis internacional razonable. Si tenemos esa estabilidad de precios, podríamos garantizar que efectivamente la actividad del resinero se podría mantener. Pero repito, creemos que esta estabilidad de precios no podrá venir por la vía del mercado. Porque al final, esta vía del mercado, lo que nos acaba de presentar Alejandro, al final se traduce en cuál es el precio que está recibiendo la industria, y esto es una cadena de valor. Y en la cadena de valor todas las piezas están interrelacionadas y no hay compartimentos estándar. Por tanto, nuestra primera idea es tratar de decir lo mismo que, repito, estamos diciendo en otros foros. Es decir, no podemos plantearnos escenarios quiméricos. No puede venir la estabilidad de precios de un sector sometido a la globalización y, por tanto, a los vaivenes que Alejandro acaba de comentar. Bien. Sí, por favor, pasamos. El segundo indicador económico que hemos elaborado dentro de este proyecto, que nos parecía también que era necesario, era un balance del sector. El balance del sector, que en definitiva es lo mismo que tenemos: balance de la madera, balance del corcho, balance de la resina. Hemos hablado con el Ministerio y nuestra idea sería, bueno, ya le hemos trasladado la necesidad de que en los anuario de estadísticas forestales que anualmente presenta el Ministerio, pues junto con el balance de la madera y el balance del corcho, que está ya elaborado y que por tanto creo que próximamente se incorporará, también se puede incorporar el balance de la resina, del sector de la resina y de la miera y de sus derivados, que es el nombre correcto. Utilizo resina, bueno, porque todos nos conocemos. Y la metodología es pues muy similar a la que se utiliza en el balance del corcho o el balance de la madera, es decir, partir de la producción, la miera, donde lógicamente hay una producción, pero también hay unas entradas y unas salidas de comercio exterior que al final lo que dan es un resultado neto. Y ese resultado neto al final se transforma en los dos productos, colofonia y trementina, que a su vez, para determinar cuál es el consumo interior, tendremos que ver las entradas y salidas de las exportaciones y las importaciones para determinar finalmente internamente cuánto estamos utilizando. Y finalmente, dentro de esto que estamos utilizando, plantearnos a qué lo estamos dedicando, que sería la segunda transformación. Hasta la segunda transformación hemos llegado, creemos ya en este momento, con unos números bastante cercanos a la realidad, siempre pendientes de estas depuraciones que estamos haciendo de números, pero creemos que hemos llegado ya con bastante fiabilidad. Incluso en los destinos de la colofonia también creemos que hemos llegado a aproximarnos también bastante a la realidad, que no son los mismos los destinos de la colofonia en España que lo que es el destino normal de la colofonia a nivel mundial. Sí, hay pequeñas variaciones, pero eso ya hemos llegado. Realmente en este momento nuestro último reto para lo que nos queda de este proyecto, en el tiempo que nos queda pendiente de este proyecto, sería depurar el destino de la trementina. Esta mañana me decían con cierto humor que cuando hablas del destino de la trementina es como entrar en la niebla de Londres, un tema complicado. Pero bueno, por nosotros no va a quedar el que, de la misma forma que lo hemos conseguido con la colofonia, no sin muchos esfuerzos, podamos entender el destino de la trementina. El problema de la trementina es, como sabéis, aquí se está transformando no por parte de la industria, sino por parte de otras industrias que no son del sector resinero, y eso ya nos lleva a tener que hablar, pero no son muchas industrias, y que vamos a intentar contactar con ellas a ver si nos pueden dar una información, bueno, pues que nos permita aproximar de una forma más realista a dónde van nuestros productos, en definitiva, lo que estamos haciendo aquí. De esa manera cerraríamos el conjunto del balance, y siempre con la idea, como ha dicho Patricia, de que todo lo que nosotros presentemos en este observatorio de datos va a llevar acompañado una metodología muy sencilla donde paso por paso permita que una vez que termine este proyecto, cualquiera que retome este proyecto pueda reproducir todos los indicadores económicos que nosotros vamos a plantear. Entonces, eso nos exige también buscar metodologías sencillas. No se trata de decir, hemos buscado preguntando, sino establecer porcentajes que permitan que, lógicamente, la reproducción de los datos
pueda hacerse al margen de nuestra colaboración en este proyecto. Continuamos. Bien, no nos olvidamos de los propietarios. Hemos dicho que la cadena de valor está formada por propietarios, resineros, por industria. De los propietarios hemos elaborado más indicadores. Aquí traemos simplemente un resumen de, bueno, para un propietario al final, lo interesante es, bueno, cuál es el valor de mi propiedad. En definitiva, es de lo que se trata. Aquí tenemos un pequeño problema. No podemos utilizar valores de mercado para calcularlo porque no hay. No hay transacciones y las pocas que hay pues se caracterizan por su opacidad. Y ante eso hemos optado por recurrir a una metodología que por lo menos está más que contrastada, porque además es la que viene en la ley del suelo a la hora de hacer valoraciones agrarias. Por tanto, hemos recurrido a aquella que consideramos que es la más, por lo menos la más oficial. El método de expectativas de rentas. Y de acuerdo a este método nos encontramos con unas curvas que lo más relevante, más allá de que están calculadas a diferentes tasas de capitalización, como se hacen siempre, lo más relevante es ver... lo más relevante es ver... que si algún propietario, alguien se planteara hacer una inversión sobre un suelo desnudo para aprovecharlo como pino o de resinación, más vale que dedique el dinero a otra cosa. Porque ni siquiera en los escenarios más positivos apenas supera el cero. Claro, obviamente no es lo mismo que si vas a comprar una hectárea con 50 años cuando está a punto de ser aprovechada por la obtención de resina. En ese momento la gente alcanza el máximo valor, que está en torno a los 4.000 euros. Bueno, hay que pensar que esto representa el 50% de una hectárea de cebada mala. Estos son los valores. Alguien puede decir, ¿es posible que los valores de mercado puedan variar? Bueno, pues pueden variar, pero por lo que hoy mismo, conversando con algunas personas, hemos podido comprobar, es que sí, que pueden variar, pero parece ser que a la baja. Es decir, que ni siquiera con este método, que se supone que es un método conservador, los resultados que obtenemos pueden ser incluso superiores a los que puedan existir a nivel de mercado. Repito, no tenemos datos de mercado porque apenas hay transacciones y las pocas que hay son opacas. Por eso hemos recurrido a un método que, repito, nuevamente es reproducible, que tiene su metodología correspondiente, que es sustituir números en unas fórmulas y que, repito, cualquiera, una vez que nosotros terminemos este proyecto, podrá reproducir. En cualquier caso, si estos datos incluso pudiéramos tildarlos de optimistas, pues si optimista es estar en números negativos, pues que Dios nos pide confesarnos. Pero esto es lo que hay, estos son los resultados que obtenemos. Es normal que las curvas vayan a la baja porque, lógicamente, en el año 50 es cuando el valor del monte obtiene su máxima expresión, porque estás a punto de obtener las rentas procedentes de la resina. Por tanto, es normal que salga así. Y del resinero. Bueno, pues aquí pasamos a hablar de los indicadores de beneficio. Yo creo que este cuadro me parece que ya se ha hecho en otras ocasiones. Nosotros hemos hecho esta matriz siguiendo procedimientos que creo que muchos de los aquí presentes ya conocéis. En definitiva, es utilizar los costes correspondientes y asumir las variaciones en términos de kilos de miera por pie y tamaño de la mata. Es evidente que luego lleva asociados toda una cadena de costes que no están incorporados aquí, pero que serían también muy fáciles de incorporar, porque la mayoría además son costes fijos, excepto el arrendamiento del pie en la mata. Hemos puesto en rojo aquellos valores que superan el salario mínimo interprofesional, bueno, como punto de referencia. Y como veréis, a precio de 1 euro por kilo, que creo que es un precio que hasta hace no mucho era bastante frecuente, creo que durante muchos años ha sido frecuente, pues a día de hoy el salario mínimo interprofesional solamente se alcanza en circunstancias muy favorables, de producciones por pie pues, bastante elevadas y por tamaños de mata también bastante elevados, como no puede ser de otra manera. Si el precio sube a 1,2, pues como veis, bueno, pues lógicamente es un poco más beneficioso y se alcanza en unas condiciones más favorables. Nosotros, lógicamente, en el proyecto hemos hecho muchas más simulaciones y, lógicamente,
todavía nos quedará por hacer algunas más. En cualquier caso, la metodología nuevamente es sencilla, es reproducible y simplemente nos da un margen de variación para poder saber, bueno, pues en qué intervalo nos podemos mover para plantearnos qué escenarios de productividad y qué escenarios de tamaño y qué superficie podemos manejar para que efectivamente el resinero obtenga que menos que el salario mínimo interprofesional. Bien, y continuamos. El último indicador económico que hemos utilizado es el del comercio exterior. Quizás sea el indicador en el que todavía tenemos bastantes cosas que depurar. Hemos visto, tenemos aquí en volumen, en peso por toneladas, de miera, colofonia y trementina en los últimos años. Estos son los datos que nos da aduanas. Esto nos da el código TARIC, esto es lo que nos da. Nosotros sospechábamos que esto no podía estar bien. Y sospechábamos que esto no podía estar bien pues porque fundamentalmente el dato que más nos llamó la atención fueron estas dos columnas. Estas dos columnas... ¿Perdón? Ah, no se ve el ratón. ¿Me entero con cuál? Yo lo veo. Sí, perdón. Sí. Perdón. Pues he estado yo aquí con el ratón y estos dos datos en azul que corresponden a las exportaciones de trementina nos hicieron pensar que los códigos TARIC que nos está dando aduanas presentan importantes deficiencias. Porque para que España exporte más de 6.000 toneladas de trementina, lo primero que tendría que hacer es destilarlas. Y para poder destilar y obtener 6.000 toneladas de exportación, que algo dedica al mercado interior, aunque no sea mucho, nos estamos yendo a unos volúmenes de miera que aquí no es que no existan en la producción, es que ni siquiera existen con la importación. Por tanto, nos hemos dado cuenta de que esto fue lo que más nos llamó la atención y ahora mismo, bueno, pues afortunadamente, y repito, gracias a la colaboración que hemos tenido de los agentes del sector, pues hemos logrado obtener una nueva metodología que nos va a permitir depurar y creemos que próximamente podremos presentar los datos ya con la depuración correspondiente y por tanto con los datos ajustados. Pero insisto, estos datos son los datos oficiales, es decir, estos son los datos que tenemos de comercio exterior, estos son los datos de aduana, lo cual pone de manifiesto un problema que tenemos, y la falta de desagregación del código TARIC en aduanas. Hablando con Guillermo Fernández, que no sé si sigue aquí con nosotros, sigue aquí, perdón, estoy sin las gafas, a partir de la primera fila yo ya no veo nada. Guillermo, he hablado con él, Guillermo ya lo había tratado con aduanas precisamente en esa desagregación de datos, de momento aduanas no está por la labor de hacer esa desagregación y por tanto la tenemos que hacer nosotros y nosotros entendemos que ya hemos encontrado un procedimiento y ese procedimiento lógicamente lo incorporaremos, es un procedimiento sencillo y por tanto eso nos permitirá en el futuro pues modificar estos gráficos de comercio exterior que aunque son los oficiales, es evidente que estos datos oficiales no se corresponden con la realidad, porque si no hubiera sido por estos dos datos, pues a lo mejor el resto de las columnas, como no difieren excesivamente, y tampoco las de colofonia, como no difieren excesivamente de la realidad, podríamos pensar que son desviaciones que a veces estadísticamente pues, pueden producirse. Pero realmente ha sido gracias a estos dos datos los que hemos dado cuenta de que esto no puede ser, esto está mal, hay que rectificarlo y efectivamente pues ya hemos encontrado el procedimiento para poderlo rectificar y cuando termine el proyecto pues entregaremos esta información debidamente rectificada y con la metodología correspondiente para que se pueda rectificar por cualquiera que tome esta información en el futuro y la quiera ampliar. Y la siguiente... Bueno, sería la misma cuestión, pero bueno, ahí no tenemos tampoco... Bueno, lógicamente los datos en millones de euros están también distorsionados por una razón, porque lógicamente si tú multiplicas una columna en volumen por el precio, por mucho que el precio esté bien, pero si la cantidad en volumen está mal, pues lógicamente las cantidades que salen no son las correctas. En definitiva, una gráfica y la otra se autocorrigen, ¿no? Entonces, que corregimos una, corregimos también la siguiente y por tanto tampoco habrá ningún problema y cuando terminemos el proyecto podremos presentar todas las gráficas corregidas y debidamente depuradas. De tal manera que conseguiremos tener 5 indicadores económicos que como veis
tratan de cubrir una información que va desde el propietario, pasando por el resinero y llegando a la industria, y que trate de aportar esa transparencia de la cual pues, el sector normalmente ha adolecido, si no en todos los elementos, pero sí en parte de ellos. Creemos que siempre es positivo para cualquier sector esta transparencia. Al final, un sector es lo que sus datos se reflejan, y si los datos que se reflejan no son correctos, difícilmente se pueden defender políticas para el sector si no tenemos una información correcta del sector. Creemos que esa aportación dentro de este trabajo de este grupo operativo, dentro de la parte que nos ha correspondido, puede ser muy interesante. Si el Ministerio la recoge, creemos que también habrá sido una contribución interesante por parte de este proyecto al futuro del sector. Y esto es lo que nosotros, desde el punto de vista de lo que es el análisis del mercado, de un mercado que, termino con esto y vuelvo a repetir, de un mercado nacional que no existe, pero sí existe un sector. Son dos cosas distintas. Una cosa es que el mercado nacional no pueda considerarse como tal, y otra cosa es que no existe un sector estructurado, y lo que hay que tratar es de defenderlo, y creemos que a través de una buena información, de unos buenos datos estadísticos, pues también se puede poner una cierta contribución, además de, por supuesto, todos los elementos que habéis puesto de manifiesto a lo largo de la sesión de hoy, pues es otro elemento para ayudar al sector. Y por último, quedaré unas conclusiones que ya habéis hecho. Bueno, y las conclusiones, que ya muchas de ellas las hemos comentado a lo largo de la ponencia, que aunque no son las definitivas, son las que llevamos hasta ahora, pues hemos visto que de cara a los resineros, pues que hay una escasez de mano de obra para la extracción, que son trabajos físicamente muy exigentes. Es verdad que hay pocos resineros, faltan más, y bueno, pues es una de las necesidades que hemos detectado. Otra, de cara al propietario forestal, es la baja rentabilidad de los montes. Durante lo que dura la explotación resinera, pues normalmente el único ingreso que tiene es el del alquiler de los pinos. Otra conclusión respecto a la industria es su fuerte dependencia del comercio exterior. Ya hemos visto que tiene que importar grandes cantidades para su transformación, para transformarla. Y esto, pues bueno, con los riesgos que conlleva de vulnerabilidad, ¿no? De estar sujetos a mercados internacionales, que al final, pues bueno, que también es lo que marca el precio, ¿no? Y pues bueno, como estamos viendo, pues que es un mercado muy, muy complejo, en el que influyen muchísimas variables, que está sujeto a muchas fluctuaciones, y bueno, pues una de las debilidades que tiene es esta volatilidad de precios, pues que ya se escapa de nuestras manos, porque depende, ya decimos, de factores internacionales, ¿no? Pero bueno, que para no dejar un mal sabor de boca, porque parece que todo es como resultados pues bueno, un poco negativos, ¿no? Pues bueno, decir que, pues bueno, que nuestro país tiene una masa importante de Pinus pinaster, que es un pino muy valorado, que es el que mejor resina produce, o sea que podemos competir en calidad, eso es verdad, o sea, nuestra resina es de la mayor calidad que tiene, ¿no? Nuestro porcentaje de aguarrás así lo dice. Y bueno, pues que nos gustaría que entre todos nos ayudarais a completar o a contrastar los datos que vamos a ofrecer, porque bueno, pues queremos buscar soluciones reales al sector, ¿no? No queremos que sea un observatorio sin más, sino que ayude a la toma de decisiones, y bueno, pues a ver cómo podemos poner en producción pues toda esa masa que tenemos aquí, que gran parte está ociosa y que bueno, pues que se podría resinar, cómo podemos aumentar el número de resineros, cómo podemos aumentar la producción para esta demanda que tenemos nacional, y bueno, pues cómo podemos agrupar la superficie para conseguir explotaciones técnicamente viables y económicamente rentables. Y bueno, pues bueno, en ello estamos. O sea que esperamos que cuando acabemos el observatorio, pues poder dar soluciones a estas necesidades que hemos detectado. Y bueno, por nuestra parte nada más. Esto es lo que podemos ofrecer hasta el momento, y bueno, pues si tenéis alguna duda, o no sé si ya vamos a hacer mesa redonda o no, no sé. Sí.